Bienvenido. Yo soy José María Avelar y me da mucho gusto darte la bienvenida a nuestro programa Diálogos Empresariales. En esta ocasión nos vuelve a acompañar nuestro querido amigo Enrique Díaz Infante, director del sector financiero y seguridad social del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Quédate con nosotros, en un momento empezamos. Bienvenido. Yo soy José María Avelar y este es tu programa Diálogos Empresariales. Y en esta ocasión nos da muchísimo gusto darle la bienvenida a Enrique Díaz Infante. Él es director del sector financiero y seguridad social del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Es licenciado en Derecho por la UNAM y maestro por la London School de Economics and Political Science. Estudió la maestría de políticas comparadas y en política social, planeación en países en desarrollo, donde también fue investigador invitado. Actualmente cursa amablemente el doctorado en Derecho en la Universidad Panamericana y bueno, ha sido contribuidor en diferentes medios como el periódico Reforma, El Economista y publicaciones varias como puede ser Competencia Económica y Regulaciones Financieras, el Sistema Financiero Mexicano y Diagnóstico y Recomendaciones y el México del 2018, Movilidad Social para el Bienestar. Enrique, me da muchísimo gusto tenerte aquí. Bienvenido seas. El gusto siempre es mío, José María. Pues mira, Enrique, en esta ocasión nos gustaría que nos platicaras un poco, pues, es una época económica, comercialmente, socialmente y, pues, en todos los aspectos convulsionado el arranque del primer año del sexenio de Claudia Sheinbaum. Y ahora nos encontramos dentro de diversas situaciones, además de la guerra tarifaria entre Estados Unidos, México, Canadá, Zelensky, Ucrania. Tenemos una situación que más allá de todos estos componentes globales que afectan nuestro entorno, tenemos algo que nosotros mismos estamos haciendo, que es la reforma del Infonavit. Si bien pudiera entenderse que a pesar de ser una institución que tiene muchísimos años y que pudiera haber mejorías en la administración de la misma, eh, pues también hay riesgos y pues si nos ayudaras a entender en qué consiste el cambio, cuáles son las expectativas, cuáles son pues lo que se trataba de lograr y cuáles son los riesgos y vulnerabilidades que para todos los mexicanos que contribuimos en este sistema pudiera tener esta reforma, Enrique. Sí, con mucho gusto, José María. Mira, el pasado 13 de febrero se aprobaron en el Congreso las modificaciones a la ley del Infonavit y a la ley del trabajo. Estas modificaciones buscan poder echar mano de 2,4 billones de recursos que están en la subcuenta de vivienda de los trabajadores. Y para que se administren a través de una empresa filial y se utilicen para la construcción de inmuebles de interés social. Aquí el punto es, ¿se justifica que el Estado intervenga directamente en la construcción de vivienda social? ¿Existe alguna falla de mercado o razones de justicia social que justifiquen estas intervenciones? ¿Cómo se van a administrar esos recursos? No son del instituto, son de los trabajadores y eso es muy importante tenerlo en claro. También es importante entender que efectivamente hay un problema público en cuanto a escasez de vivienda. Y hay una necesidad de la población que se busca atender. Ahora, aquí la duda, José María, es, ¿esta es la forma correcta? Regresar al Estado interventor que directamente construye vivienda, ¿es la mejor manera de hacerlo? No sé, tengo mis dudas. Claro, y mira, podemos platicar de la historia de el quebranto de las empresas públicas y de las iniciativas públicas, no únicamente por meterse en negocios para los cuales pues el Estado no es apto para hacerlo, pero también aparece hoy día con una muy dramática realidad la corrupción, los márgenes de corrupción y de abuso de no necesariamente el gobierno en general, sino grupos de poder específicos que obviamente tienen una participación directa
en el núcleo de poder que van a buscar la asignación y el beneficio de tomar y echar mano de estos recursos. ¿Sí? No estamos hablando del crimen organizado, estamos hablando de aquellos individuos que se encuentran dentro de la estructura jerárquica de poder que tienen ascendencia dentro de las formas en cómo se determinen las asignaciones de los proyectos y que evidentemente, pues, tú sabes, la industria de la construcción tiene muy fáciles formas de inflacionar el costo y argumentar vigas de 30 centímetros por vigas de 5 centímetros y con un costo de una de 50. O sea, es muy fácil manipular estos resultados y entregar cosas realmente malas en cuanto a la construcción que se produzca. Pero lo más peligroso es que tienen libertad de acceso, ya se desaparece el órgano tripartita que existió en algún momento, que tampoco era ningún gran beneficio, pero tenía una interacción con el poder representantes de los trabajadores y de los empresarios con relación al uso de estos recursos. Tenías una estructura pues regulada de manera diferente, con muchas limitaciones hacia dónde podía ir y a dónde no podía invertirse el dinero de estos recursos y ahora pues se abren libertades, aparecen diferentes formatos y lo más peligroso de todo es que recae la transparencia del actuar de esta autoridad, cae en una limitación significativa y pues dependiendo de la fiscalización de las pocas estructuras sobrevivientes del gobierno que puedan ejercer esta actuación, dándole facultades al director de esta empresa gubernamental a actuar de manera abierta, asignación de contratos de manera directa, en fin, una serie de situaciones que sabemos que se vuelven vulnerables. ¿Qué nos puedes decir con relación a esto, Enrique? Bueno, que es, desde mi punto de vista, José María, un retroceso. O sea, recordemos que el Infonavit fue creado en 1972 en el contexto del gobierno de Luis Echeverría y desde entonces se ha dedicado a administrar recursos que son de los trabajadores, no son recursos del Estado. Y en ese entonces, cuando se creó, el Estado era constructor, a través del Infonavit, el Infonavit era constructor. Después se hicieron reformas para que la construcción de vivienda se le delegara a los particulares. Y ahora con estas reformas estamos regresando al esquema del Infonavit constructor. Entonces, aquí surgen varias preguntas. ¿Se justifica que el Estado intervenga directamente en la construcción de vivienda? ¿Hay alguna falla de mercado? ¿El mercado no está queriendo construir vivienda? Y entonces tiene que intervenir el Estado a construirla directamente. Pues no, no veo que sea el caso. Y veo que más bien es más que una falla de mercado, que al mercado no le interesa construir vivienda, hay una falla de gobierno que se llama captura de grupos de interés al interior del partido en el gobierno que ven muy suculento los 2.4 billones de pesos que se administran en la subcuenta de vivienda para administrarlos y construir directamente vivienda y pudiera ser, no quiero ser mal pensado, pero negocios pingos. Entonces, sí, el tema de la corrupción que señalas es algo que nos preocupa mucho con estas reformas. Y además es curioso, pero como todo lo que se ha hecho desde el sexenio pasado al actual, la justificación para estas reformas es el combate a la corrupción. Entonces, se hacen reformas que debilitan el gobierno corporativo, ahondan en la opacidad, le quitan transparencia al manejo de los recursos y todo en aras del supuesto combate a la corrupción. Pues no luce bien y además pues no hay causas de racionalidad económica que justifiquen esta intervención del gobierno en la construcción directa de la vivienda. Esperemos que la sensatez quepa y que el Infonavit se diga, aunque tengo la facultad, no la ejerzo y delego esta facultad en los particulares que son más eficientes que yo para construir vivienda. Pero la facultad ya quedó, ya la tienen para construir esa vivienda social y también para arrendarla. Sí, y qué bueno que tocas el tema, porque además, como mencionaba, evidentemente en épocas de crisis, todo lo que es la industria de la construcción se detiene porque pues las personas cuando no tenemos dinero,
pues no buscamos construir o no buscamos comprar casas nuevas o apartamentos, sí, porque no tenemos el dinero para hacerlo. Esto funciona también como un estímulo con el dinero prestado de los trabajadores, porque no es de ellos, para poder, pudiera decirse, reactivar la industria de la construcción, pero en realidad la industria de la construcción debe ser un efecto colateral de la economía boyante. Cuando hay dinero, construyo. No puedo establecer o articularme un crédito hipotecario si estoy desempleado, porque no va a haber forma posible que yo lo pague y el riesgo de hacerlo y de obtener una casa sin tener trabajo, pues es un quebranto financiero para quien me vende la casa porque no va a poderla cobrar y para mí porque no la voy a poder pagar y me la van a acabar quitando. De todas formas, cuando yo no tengo dinero, pues uno no se mete en esos territorios. Hay que buscar más necesidades básicas, escuela, comida, ropa para la familia. No anda uno comprando dos o tres casas por ahí, sean o no de interés social. El segundo componente, y si bien, y lo mencionabas en un principio, es la escasez de la vivienda asequible para pues las clases medias y marginadas de nuestro país que necesitan estas opciones. Pero el gobierno te las regale no necesariamente, y históricamente ha sido una de las connotaciones más peligrosas que, por ejemplo, como bien lo mencionabas, en el gobierno de Echeverría se abre un populismo peligroso para poder resarcir la confianza del pueblo mexicano en su gobierno y en consecuencia de eso, pues suceden un montón de fraudes, estafas, abusos y resultados malos porque el gobierno no es un negocio, no es un constructor, no busca obtener un resultado financiero como lo es la iniciativa privada y tenemos grupos y empresas especializadas en la construcción, en el financiamiento para la construcción, en el desarrollo de créditos inmobiliarios, lo cual son razonablemente eficientes, podría decir caros, pero eficientes porque sí se puede construir y además al ser el controlador, el Estado de los recursos financieros, puede exigir y evitar que se caiga en abusos como los que han sucedido con la corrupción. Pero aún así, el ser juez y parte y abrir la puerta para los 2 billones de pesos que se encuentran por ahí jugosamente disponibles para quien hábilmente puede echarles mano, pues se vuelve un factor de riesgo significativo, Enrique. Tienes toda la razón. Ahora bien, eh, estamos hablando de transparencia, ¿sí? Parte de los componentes que busca argumentar la reforma es evadir la corrupción, pero uno de los mecanismos para evadir la corrupción es la transparencia. ¿Qué nos dice la reforma al respecto y cuál es tu opinión? Mira, varias cosas. Uno, en cuanto al gobierno corporativo, o sea, siempre el Infonavit ha sido tripartita, han participado los patrones, los trabajadores y el Estado. El gobierno corporativo se sustenta en esa participación tripartita, en el comité de administración, en el comité de vigilancia y en los diferentes comités que haya al interior. Eh, Al principio, como se planteó esta reforma, debilitaba, disminuyó el tamaño de los participantes en la asamblea del organismo del Infonavit y también la participación de los representantes de los trabajadores, de los patrones en los órganos de gobierno del Infonavit. Al final fue las modificaciones que se hicieron y creo que ya no quedó disminuido ese peso, pero sí la iniciativa como se planteó en un principio era debilitar ese gobierno corporativo. Eh, Claro. Y esto afecta a la transparencia y algo que es importante y platicaremos más adelante en el programa de ello, tiene que ver con la transparencia y los mecanismos de fiscalización que la nueva reforma propone. Y bueno, ahí hay mucho que cuestionar porque si no te dejo ver y no hago público lo que estoy haciendo, por algo es.
y no es por poder hacerlo más rápido. Tenemos malas experiencias en el sexenio anterior, por ejemplo, con el tren y la refinería famosa. Ahí hay muchas cosas que platicar, pero eso lo haremos en unos minutos, tan pronto terminemos este corte comercial. Enrique, nos da mucho gusto tenerte con nosotros. Estos son Diálogos Empresariales. Bienvenido a tu programa. Volvemos en un momento. Bienvenido de regreso a tu programa Diálogos Empresariales. Y aquí continuamos platicando con Enrique Díaz Infante sobre las reformas del Infonavit y qué está sucediendo en el entorno general de esta nueva aplicación, de este cambio estructural a una de las infraestructuras más importantes de nuestro gobierno, donde todos los trabajadores que trabajamos en la iniciativa privada, hacemos una aportación significativa de nuestros sueldos de manera regular y que evidentemente se produce un fondo de nuestro dinero ahí, el cual van a disponer a través de esta reforma para supuestamente para construir casas para aquellos que lo necesiten. Esto es decir, van a agarrar el dinero de los trabajadores más libremente para poderlo aplicar a aquellas cosas que quienes administren esta nueva institución más libre, con un gobierno pues unipersonal, porque va a estar supeditada al director de esta institución, los sís y los nos, pues, ¿qué pueda pasar? Platicábamos también hace un momento de la transparencia. La transparencia, la asignación, la supervisión y la auditoría, que ya no hay una serie de mecanismos de control, sino será a través de las instituciones hoy existentes del gobierno quienes tendrán facultad para hacer pues, la confronta de todas las posibles situaciones que se presenten al margen de ciertas habilidades y facultades ya otorgadas en el nuevo mecanismo. Es decir, ya no puedo cuestionar el por qué le asigné tal proyecto a tal cosa y tales costos, sino si cumplí con los costos y están bajo lo que estaba en el proyecto, está bien. Así sea una locura, así haya sido asignado al primer postor o así sea nada más entre amigos. ¿Qué hay de esto, Enrique? ¿Qué nos puedes platicar sobre esta situación que se vuelve, pues, desde una perspectiva racional, peligrosa? Pues mira, José María, yo creo que es importante que la audiencia tome conciencia del monto de recursos que estamos hablando. Son 2 billones de pesos que están en su cuenta de los trabajadores, que se constituyó por la reforma al 123 de la Constitución, a la ley del Infonavit y a la ley federal del trabajo, una empresa filial que los va a administrar y que va a tener la capacidad de construir directamente. Entonces, aquí preocupa que esos recursos de los trabajadores, como tú bien señalas, van a ser manejados en la opacidad y que se Claro. pueden eventualmente perder. Tú los aportaste y que te digan, no sé, la empresa filial no logró recuperar los créditos porque ahora como decíamos, como comentamos en el corte, los acreditados van a ser gente que esté en la informalidad, mujeres que quizás no tengan una fuente de ingresos, jóvenes que quizás no tengan una fuente de ingresos. Y aquí lo importante en cualquier crédito es el repago. Y me temo que cuando se les llegue a cobrar a los acreditados del Infonavit estos créditos, pues van a decir, yo ya te pagué, no como que ya me pagaste, aquí no aparece el pago. No, sí, asistí a la urna electoral y pagué con votos a favor del partido en el gobierno, ya pagué. No, 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 los créditos se pagan con dinero. No, no, yo entendía que había que pagarlo con votos. Entonces, estamos confundiendo y tergiversando los incentivos. Estas reformas no avanzan en la dirección de la sostenibilidad del instituto y de la racionalidad económica de cómo se deben manejar los créditos. Son reformas que lucen por el debilitamiento del gobierno corporativo, por el nombramiento del director general con cargo por parte del gobierno, cosa que no ocurría anteriormente, a que ahora a quienes se van a favorecer es a clientelas político-electorales y que la racionalidad de esos créditos va a ser política electoral
y no que sean recuperables, que sean sostenibles en el tiempo. Entonces, es preocupante el destino que Fíjate se va a que, dar 4 billones y de pesos. claro, y mencionas algo que es súper importante, Enrique. Mira, el hecho de que de la visión de otorgarle vivienda a la gente, eh, suena muy benévolo. Le vamos a regalar casas a todos los mexicanos, ¿sí? Pero con dinero que no es del gobierno y entonces los trabajadores que sí aportan, que sí hacen, que sí construyen, que en el largo de su vida profesional han juntado una cantidad que se utilizará para su vejez, pues la vamos a agarrar para regalarle casa a quienes nosotros decidimos, perdón, son necesitados. Y como bien lo mencionabas, el principio fundamental del instituto es proporcionar las facilidades para que tú puedas adquirir una casa, que es un mecanismo totalmente diferente. Debes de tener dinero para poder pagarla, aunque la vamos a poner en condiciones de factibilidad para que la puedas comprar con créditos blandos y casas de niveles económicos más asequibles para gente de bajos ingresos, pero la tienes que pagar. Hoy día estamos viendo el fantasma de te vamos a regalar casa, vente, súmate al partido y en consecuencia de eso tendrás una casa de la cual pues no tendrás que pagar o como bien dices, te la vamos a cobrar en votos y esa es una circunstancia totalmente dramática porque es una distorsión hasta de lo que se debe de entender por democracia. Lo que nos lleva al siguiente componente, si bien la visión del instituto es facilitar la estructura de vivienda para los trabajadores, ya no será para los trabajadores, sino con el dinero de los trabajadores proporcionarle casa a los necesitados. Y ahí estamos hablando de un escenario completamente diferente. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Enrique? Pues José María, considero que el principio de cualquier crédito es que se tiene que repagar. Entonces, Claro, eso es una premisa. Dos, como tú bien señalas, aquí esos 2.4 billones de pesos que están en la subcuenta de los trabajadores y que se van a administrar a través de una empresa filial que va a construir, no es del Estado, es de los trabajadores. Entonces, estamos jugando con dinero que no es del gobierno y ese dinero se puede no recuperar porque los acreditados parece ser que la prioridad no es que tengan una capacidad de repago, sino que tengan una capacidad de votar a favor del partido en el gobierno. Entonces, me parece correcto que haya intervenciones del gobierno cuando hay fallas de mercado, que el mercado no les resulte atractivo entrar a atender a ciertos segmentos y que el gobierno considera importante que se les atiendan por razones de justicia social o por razones que tenga intervenciones porque hay información asimétrica, porque hay monopolios, porque hay bienes públicos, porque hay unas externalidades negativas. Son las causas que justifican. Pero intervenir buscando votos, pues ya nos conocemos la historia, tú y yo, José María. Eso pasaba en el sexenio de Echeverría, eso pasaba en el sexenio de López Portillo, pero sobre todo en el de Echeverría, y que se creó el Infonavit. Y si interviene directamente el Infonavit y empieza a jugar con recursos que no son suyos los trabajadores y se le da crédito a gente que no tiene una capacidad de repago porque no tiene un ingreso constante, fijo y está en informalidad, pues podrá haber supuestamente, y entre comillas, supuestamente, razones de justicia social, pero todo hace prever que va a acabar en un desastre esto y se va a acabar rescatando con dinero del contribuyente a una institución por andar prestándole a gente que no va a repagar. O que, como te decía anteriormente, cuando se comentábamos, o que considera que él ya repagó con votos. Punto. Entonces, es a clientelas electorales, no a trabajadores que tengan un compromiso de repagar. claro. Y fíjate que mencionas un componente importantísimo. Eh, el hecho de que yo otorgue una casa que construí con un dinero que es prestado porque no me pertenece, pertenece a los trabajadores, y en consecuencia de eso se la doy a alguien que no tiene capacidad de pago, perdón, no es negocio, eso se llama caridad, se le estoy regalando a cambio de alguna circunstancia que, como bien describe, puede ser los votos, ¿sí? Pero al final de cuentas,
¿Qué produce este componente? ¿Cuál es la consecuencia siniestra que viene atrás? Oye, tú lo mencionas en una forma alegre que pudiera ser, bueno, pues habrá un FOBAPROA del Infonavit. No, no necesariamente, porque también le puedo decir a aquellos que tenían su dinero aportado ahí, pues ya no está tu dinero, se gastó, ya no hay resarcimiento del daño y pues lástima, ¿no? Pero por el otro lado, te doy una tarjeta del INSEN o de la felicidad para que puedas pasar tus últimos años sin dinero y a ver, te regalaremos un kilo de maíz a la semana para que tú tengas algo para comer. ¿Cuáles son las factibles consecuencias que tú puedes ver desde un análisis económico situacional en el caso de que, como bien lo anticipamos, haya un quebranto por a quienes les otorguen las viviendas, más allá de todo el robo que haya en la construcción de las casas, el abuso, en fin, quitando todo eso del radar que pudiera costar un cuarto, un 25% del total del dinero de inversión? ¿Qué crees que suceda? O sea, ¿cuáles son las factibilidades si no consideramos que entrar a un rescate financiero de la iniciativa privada o de dineros de otro lado? Porque no hay otro lado. Mira, uno, me gustaría analizar por qué creo que esta historia va a acabar mal. Está diseñada para darle vivienda, como decía, a gente que no tiene capacidad de pago. Y se le da mi vivienda primero bajo la figura de un arrendamiento social y luego lo pueden adquirir. Pero como decíamos, no tiene capacidad de pago. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues van a quebrar al Infonavit. El Infonavit va a quebrar y se van a destinar recursos del contribuyente. Tú me dirás, José María, no, pues es que la naturaleza jurídica del Infonavit no está dentro del gobierno, que creo que también es parte de lo que se modifica es la naturaleza jurídica del instituto para que ya pase a ser descentralizado, y entonces ya se pueden usar recursos presupuestales, pero a lo que voy es, no no se prevé que los créditos que se estén dando se den a gente que tenga capacidad de repago, se visualiza que va a haber un rescate del gobierno con recursos de los contribuyentes y se ve que el uso de los mismos va a ser opaco por el debilitamiento de los órganos de gobierno, del comité de vigilancia, del comité de administración, de la asamblea al interior del Infonavit, no, se debilita el gobierno corporativo. Entonces, pues lo que yo visualizo en el futuro es que va a haber, sí, perdón, José María, pues sí lo veo un tipo Fobaproa, un tipo Fobaproa de la vivienda y reestructuras de créditos y apoyos gubernamentales como los que se vivieron en el Fobaproa para que con recursos del contribuyente de alguna manera se puedan pagar esos créditos. Entonces, no es si bien hay una necesidad de vivienda, o sea, hay una falta de vivienda, pero no es la mejor manera de intervenir. Y hay otras cosas, José María, en la reforma, como establecer topes a las rentas en vivienda. Entonces, le das crédito a quien no debes darle y además generas distorsión en el mercado de vivienda al establecer topes a las rentas que se pueden cobrar. Entonces, oye, no va a ser el monto que vas a cobrar a lo que conforme lo corresponda, no, hay un tope hasta el 30% del salario del trabajador. Híjole, Son salarios mínimos y tiene restricciones, va a ser imposible que se pague en plazos menores a 25 años y esto sin considerar costos inflacionarios y del dinero per se. Dinero que no es del gobierno. Volvemos al principio de crítica. Este dinero no le pertenece al Estado, le pertenece a los trabajadores, está administrado por el Estado y ahora va a estar administrado por un director general de esta institución que va a disponer plenamente para poder otorgarle vivienda bajo principios diferentes de lo que fue buscar la construcción de vivienda asequible para trabajadores. Ya no es para trabajadores, es para todas las personas que se encuentren en condiciones de necesidad. Y esto puede tener consecuencias súper delicadas. Enrique, un último mensaje para nuestro auditorio antes de terminar el programa. eh, pues
tenemos que resolver un problema de vivienda, que hay escasez de vivienda, pero que la manera correcta de resolver esos problemas públicos no es con intervención directa del gobierno, con dinero, con recursos, eventualmente del contribuyente. Y esta reforma tiene, como casi todo lo que pasa con este gobierno, los qués correctos, pero los cómo equivocados. Entonces, sí invitaría a que revisemos le demos una siguiente vuelta porque no es la reforma correcta y esta puede acabar en un desastre financiero que pagaremos los contribuyentes. Esperamos que no sea lo que tú predices, lo que suceda y que en realidad se logre reactivar la economía a través de mayor construcción y que tengamos una circunstancia en donde los beneficiarios puedan cumplir los compromisos crediticios que pues casas nuevas que se van a construir traigan como consecuencia. En fin, Enrique, es un gusto tenerte con nosotros de nuevo en el programa. Esperamos poder dar seguimiento a estos problemas y a otros a través de tu profesional y extraordinario nivel de percepción de lo que pasa en nuestro México. Muchísimas gracias, José María. Yo encantado y es más, yo te lo pido que me invites a un siguiente programa para seguir hablando de este tema Infonavit, que es Así será, los- ¿no? Un bueno, abrazo, Enrique, muchas gracias y gracias por estar con nosotros. Este es Diálogos Empresariales. Yo soy José María Avelar y nos vemos en la próxima. Bueno, pues un tema bastante complicado el que vemos, pero pues llegamos al final. Enrique, no me queda más que darte las gracias por tu intervención, por compartir tus perspectivas y obviamente una contribución más a este programa. Gracias por estar con nosotros, Enrique. al contrario, José María, el agradecido soy yo y encantado de participar en futuras emisiones de este programa. Es un tema de interés público. Gracias. Pues eso es todo por el día de hoy. Este es Diálogos Empresariales. Yo soy José María Avelar y nos vemos en el próximo programa.